voltajes de entradas y de salidas, corrientes de entradas y de salidas a esas compuertas AND, NOR, OR, NOR. ¿Cuál es la potencia promedio? ¿Por qué me interesa cuál es la potencia promedio? Porque yo hago un circuito con esa familia lógica y si es un circuito, por ejemplo, que lo alimento con una batería, con una pila, me interesa que no se me consuma la pila, que me dure el mayor tiempo posible. Entonces, uno de los índices que vamos a medir es la potencia promedio de funcionamiento de ese circuito. Otro índice interesante para comparar familias lógicas es la frecuencia máxima de operación. Yo le pongo 1 MHz y es probable que funcionen todos los circuitos bien. Pero si yo me voy más arriba en la frecuencia y me acerco, no sé, a 1 GHz, por ejemplo, como los microprocesadores modernos, bueno, estas familias no van a funcionar. Ya familias TTL y CMOS no llegan a 1 GHz. Para llegar a 1 GHz ya tienen que ser circuitos particulares. En la actualidad, en los desarrollos modernos ya no se desarrolla tanto por familia, sino por circuito integrado. Entonces, en un mismo circuito integrado, en una misma pastilla, se la fabrica con características propias en cuanto a velocidad, tensiones, corrientes y demás. Sí. Bueno, frecuencia máxima de operación. Fan-out. ¿Qué es el fan-out? El fan-out es cuando yo armo un circuito con varias compuertas, cada compuerta que yo conecte a otra le va consumiendo una pequeña corriente. Porque cada una de las entradas de una compuerta consume una pequeña corriente. Entonces, la compuerta que está conectada a la salida con las otras también tiene una cierta corriente de salida que no es infinita. Entonces, no puedo conectar infinitas compuertas a la salida de otra compuerta para armar un circuito. Tiene un número máximo, un número limitado. Ya lo vamos a ver. Que se llama fan-out. Y el margen de ruido es otro índice importante, que es cuán inmune a las interferencias eléctricas es esa familia. Y esa es una cualidad que se puede mejorar entre una familia y otra, ¿sí? Es decir, yo tengo un nivel de salida de 2 voltios, por poner cualquier ejemplo. Viene una interferencia eléctrica. Viene una interferencia porque, no sé, estoy en una fábrica con muchas máquinas que arrancan, paran, etcétera, chispas que hacen distintos motores, giras, procesos, etcétera. Todos esos arcos eléctricos generan campos eléctricos que se desparraman por el ambiente y se inducen en el circuito eléctrico, entran al circuito eléctrico de la computadora. Entonces esos 2 voltios que yo tenía, puede ser que pasen en algún instante a ser 1,9 o a 2,1, se me altera la tensión exacta que yo tenía en el circuito. Bueno, si se me altera mucho, el circuito va a empezar a funcionar mal. Entonces, ¿cuánto se tiene que alterar para que el circuito no funcione mal? Eso se llama margen de ruido, ¿sí? Que tiene la computadora. Vamos a analizarlo. Bueno, vamos a estudiar en particular la familia TTL, que es de alrededor de 1962, y la familia CMOS, que es de unos años después. Sí, perdón, sí. Muy bien. ¿Qué es esto? Sí, no lo habíamos explicado. Esto es un circuito integrado.
es un encapsulado, imagínense, que contiene adentro algunas compuertas, por ejemplo. Estos son los terminales de salida. Son esas las patitas de esas arañas que tiene el circuito integrado. También tiene un sentido de numeración, esos terminales. Fíjense que el encapsulado, después vamos a ver algunas fotos para que lo vean cómo es en la realidad. Esto es un esquema, pero tiene una muesca en el encapsulado cerámico o plástico en uno de los lados. ¿Para qué es esta muesca? Para identificar cuál es el terminal 1. De la muesca hacia a la izquierda, digamos, mirándolo así al circuito integrado, tengo el terminal 1 y a partir de allí toda la hilera hasta el último y después sigue desde acá hasta el final. Así es como se enumera normalmente un circuito integrado. ¿Por qué es importante? Porque yo tengo que saber que, por ejemplo, el terminal 14 es para la alimentación del circuito, el terminal 7 es la tierra o el voltaje de referencia, el negativo, ¿sí? Y después hay algunos terminales que son entradas a una compuerta del circuito y terminales de salida. En este caso son compuertas AND de 2 entradas. Tengo 2 terminales de entrada, un terminal de salida. Entonces yo a partir de allí le conecto otras cosas y puedo ir armando un circuito. Acá tengo un circuito integrado con compuertas OR, por ejemplo. Tiene 4 compuertas OR de 2 entradas. Si lo buscamos en internet, este es el integrado 7408, cuádruple, compuertas AND de 2 entradas. Estandarizado, la familia TTL, lo van a ver que todos los circuitos integrados empiezan con 74 en la familia TTL. Hola, buen día. Una convención, si no me acuerdo, no sé cómo nació eso, pero todos los circuitos TTL empiezan con 74. Este será 7408, 7432, acá tenemos otro, 7400, trae compuertas que son compuertas AND con un negador atrás. Estas compuertas, bueno, se llaman NOR, también son compuertas bastante básicas. El 7402 tiene compuertas NOR. Bueno, y hay algunos bichos más raros. Este, por ejemplo, este tiene una sola compuerta de 3 entradas. Una compuerta NAND, 3 entradas. Este otro tiene 6 negadores, por ejemplo, inversores. Bueno, ¿por qué una compuerta de 3 entradas? ¿Por qué? ¿Cómo? Hoy te tiene una compuerta de 3 entradas. 13. Ah, 13. Ah, escuché 3. Puede ser de 3. No, sí, está bien. Estoy, y eres dibujo y estoy bien, te digo, hay que estar en palma, pero bueno. Está bien. Sí. Bien. Bueno, veamos primero la familia TTL, que se llama. ¿Por qué se llama TTL? Esto viene de las iniciales de transistor, logic. Se llamó así por cómo es el circuito integrado, que contiene el circuito integrado de una compuerta TTL, que contiene transistores, básicamente con algunas resistencias y algunos diodos. No fue la primera familia TTL. Hubo algunas familias anteriores, no tuvieron tanto éxito, por eso ni las mencionamos. Había una familia DTL, que era lógica, transistor y diodo, transistor logic, una lógica diodo transistor. Otra que se llamó RTL,
transistor logic, estaba armada con varias resistencias y transistores. Luego se desarrolló esta, que por sus características mejoró ampliamente las anteriores y se popularizó muchísimo, se comercializó muchísimo. Y después de esta, 5 años después, salió la CMOS. Fueron las dos más populares comercialmente hablando, y bueno, por eso damos esas dos. Muy bien. ¿Cómo? Esto ya lo veríamos todo en la universidad. Y sí, ya quedaron viejos. Hubo microprocesadores con esta lógica, ya no se usan más. Porque, por ejemplo, la velocidad máxima que yo le puedo dar a este tipo de circuito está alrededor de 25 MHz, nada más. Entonces, una velocidad limitada. ¿Qué lo hará? ¿Qué tipo de...? Hay algunos circuitos que todavía se comercializan, que no son tan críticos en cuanto a velocidad y en cuanto a potencia, porque otro defecto que tiene es que consume relativamente, decimos mucha corriente, en realidad son 1 mA, 2 mA, pero comparado con lo que hoy consume un microprocesador moderno que tiene más de 1000 millones de transistores adentro y logra funcionar a una gran velocidad, bueno, esto consume un poco más, pero algunos circuitos se siguen haciendo con esta lógica por, digamos, por tradición, porque quedó en el mercado y porque funciona bien. Esta lógica debe haber sido la del, no sé, el Apolo 11, que fue a la Luna. Siempre yo hago alusión al Apolo 11 por más o menos la fecha, 1969, por decir algo viejo, pero que logró llegar a la Luna. Entonces, con la electrónica que había en ese momento, se pudo hacer eso. Bien, bueno, entonces vamos a ir analizando qué tiene una compuerta por dentro. En particular, primero la familia lógica TTL. La compuerta tiene estos parámetros: una cierta tensión de voltaje de alimentación para que funcione el circuito, un voltaje de referencia, normalmente le decimos 0 voltios, pero puede tener otro valor. Tensiones de las entradas, ¿sí? Cuando decimos que tenemos un 0 en esta entrada, vamos a ver que no quiere decir 0 voltios. O cuando decimos que es un 1, bueno, vamos a ver qué voltaje tiene. Le das un rango de tensiones. A la salida pasa algo parecido, tengo una tensión de salida, tanto para 0 y para 1. Y tengo corrientes de salida de la compuerta. Normalmente las graficamos hacia adentro, pero bueno, si son salientes, las vamos a poner como negativas. Pero normalmente las dibujamos así, flechitas hacia adentro. Bueno, veamos algunos valores característicos de esta familia. Voltaje de alimentación, 5 voltios, tiene una tolerancia de medio voltio, la tengo que alimentar con 5 voltios, la familia TT, circuito para que funcione. Muy bien, voltajes de salida. El voltaje de salida es el voltaje que tengo acá. Cuando tengo un 1, en TTL vamos a tener 2,4 voltios, ¿sí? Y cuando tenemos un 0, tenemos 0,4 voltios. Esos son los valores de tensión con los que trabaja esta familia lógica. Fíjense que cómo es la nomenclatura. Le decimos tensión de salida, output, y
en bajo, low. Por eso vamos a ver que aparecen en los libros que corta o L para significar un 0 en la salida de tensión. Y si sale un 1, tengo un BOH, porque es una tensión de salida high, en alto. Muy bien, 2,4 para representar un 1, 0,4 para representar un 0 a la salida de la bomba. Bien, corrientes de salida. Bueno, cuando la tensión es un 1, la corriente de salida, que la simbolizamos como IOH, es una corriente saliente la podríamos poner negativa porque es una corriente saliente, o si no lo aclaramos como dice acá, corriente saliente. Y en intensidad menor o igual que 0,4 mA. O sea, yo no le puedo sacar más corriente que 0,4 mA. Y profe, es una corriente muy chiquita. Y sí, es una corriente chiquita. Claro. Es para funciones lógicas. No es para corrientes grandes. No me interesa tener corrientes grandes para, no sé, para lograr un campo magnético en una bobina o alguna cosa. Es para hacer operaciones aritméticas, circuitos lógicos, etc. Si tengo un 0 a la salida, la corriente la vamos a simbolizar como IOL. Y en ese caso, la corriente IOL es entrante. Y se puede extender hasta 16 mA. De 0 hasta 16. Ya con 16 mA puedo encender un LED, por ejemplo, hacer algunas cositas con esa corriente de salida. Muy bien. Bueno, ya se van a olvidar de los valores estos, pero después vamos a hacer algunos ejercicios para que quede más claro. Valores de las entradas. Bien. Para tener en la entrada un 1, yo puedo tener un rango de voltajes desde 2 a 5 voltios. No puedo pasar la tensión de alimentación de 5 voltios. Pero sí, desde 2 hasta 5, puedo alimentar acá y la compuerta lo va a interpretar como un voltaje en alto. Y si le pongo una tensión menor a 0,8, lo interpreta como un 0. De 0 a 0,8, entonces va a ser una tensión de entrada, input, en bajo. Y un 1 en tensiones de entrada va a ser un VIH, una tensión de entrada en alto. Estas tensiones van a tener que ir de 2 a 5 voltios y estas tensiones de 0 a 0,8. ¿Y qué pasa entre 0,8 y 2 voltios? ¿Alguien sabe qué pasa entre 0,8 y 2 voltios? Fíjense, acá tengo está representado el eje de voltajes entre 0 y 5 voltios. ¿Sí? Entre 2 voltios y 5 es la zona del 1, decimos. Un valor de la entrada entre 2 y 5 voltios, la compuerta me la tomo como 1. Sí. La tensión y la corriente están por separado. ¿Y la corriente qué cosa? Dice tensión, una entrada, corriente, otra. ¿Cómo puede ser que la corriente de la tensión esté por separado? No, es la misma entrada. Tengo una corriente de entrada y una tensión respecto de 0.
en ese cable, digamos, en ese terminal. Bien, y la zona de 0, decimos que es entre 0 y 0,8 voltios. ¿Sí? Cuando ingresa una tensión menor a 0,8 voltios, la compuerta la interpreta como un 0, ¿sí? Como un 0 loco. Y en 0,8, entre 0,8 y 2, el fabricante no nos garantiza que el circuito funcione correctamente. Porque estamos acá en una zona intermedia, la compuerta no sabe si es un 0 o si es un 1. Entonces, para que el circuito funcione bien, no hay que usar esta zona del medio, zona indefinida o la zona prohibida. No podemos ponerle tensiones entre 0,8 y 2 a la entrada, porque el circuito no va a saber si es un 0 o si es un 1. Eso que está marcado en amarillo, entre 0,4 y 8. Sí, muy bien. Este es el margen de ruido, después lo vamos a ver. Porque, ¿qué es 2,4? 2,4 es el valor de salida de la compuerta cuando yo tengo un 1. Por ejemplo, en este caso tengo una compuerta A, que me hace el producto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 1 por 1, tengo un 1 acá y un 1 acá, el circuito me va a poner un 1 a la salida. Un 1 a la salida es un voltaje entre 2 y 5 voltios. ¿Pero qué voltaje a la salida va a sacar la compuerta? Y teóricamente 2,4 voltios, que es el voltaje de salida. Y si tengo 0 por 1, el circuito me va a dar un 0 a la salida, ese 0 va a ser el B0L, o sea, un voltaje de salida en bajo, que es 0,4 voltios. Entonces, obviamente, fíjense que la salida 0, o sea, el 0,4 está dentro de la zona de 0, ¿sí? Porque yo le puedo conectar a esa compuerta de la salida, le puedo conectar otra compuerta. Entonces, la salida de una va a ser la tensión de entrada de la otra. Entonces, esta tensión de salida tiene que estar dentro de la zona del 0. Igual que esta zona, esta salida es un 1, tiene que estar dentro de la zona de 1. ¿Sí? Muy bien. Bueno, corrientes de entrada. Las corrientes de entrada son más chiquitas. La corriente, cuando yo tengo un 1 en la entrada de la compuerta, o sea, tengo un voltaje entre 2 y 5, la corriente que va a pasar hacia dentro de la compuerta, que es una corriente entrante, va a ser aproximadamente 0,04 mA. Y si yo a la entrada le pongo un 0, va a haber una corriente saliente. ¿Sí? O sea, a la entrada yo le pongo una tensión menor a 0,8 voltios, me va a aparecer una corriente saliente en el circuito. Esa corriente saliente va a ser menor a 1,6 voltios. El valor va a depender de lo que yo le conecte de este lado. Si le conecto una resistencia, etcétera, etcétera. Qué valor de resistencia, con qué valor de tensión, etcétera. Pero la corriente no puede ser mayor que 1,6 mA en caso de que entre un 0, y no puede ser mayor a 0,04 mA en caso de que sea 1. Muy bien. La cantidad de compuertas que yo puedo conectar a la salida de otra, le decimos fan-out. Como yo tengo una corriente de salida de esa compuerta que no puede excederse de un cierto valor, y tengo corrientes de entrada que van entrando a las otras compuertas, ¿cuántas compuertas le podré conectar a la salida de esta acá? Bueno, vamos a hacer el cociente de las corrientes. Entonces, fíjense que si yo hago
En el caso de 0, hago el cociente entre corriente de entrada, corriente de salida y corriente de entrada, y en caso de 1, este es el caso de 1, y hago en caso de 0 también el cociente entre corriente de salida y corriente de entrada, me da, a propósito está diseñado así el circuito, me da el mismo valor, de 10. ¿Qué quiere decir eso? Que con una corriente de salida puedo alimentar hasta 10 compuertas conectadas a la salida de una. Entonces, el fan-out para esta familia lógica es 10. Yo puedo conectar a la salida de una compuerta TTL, puedo conectar hasta 10 compuertas TTL. ¿Qué sería? Porque al estar conectadas en paralelo aumenta la corriente. Al estar así conectadas, claro, yo tengo acá una corriente, acá tengo otra. Si conecto 10 compuertas, voy a tener 10 veces la corriente de entrada. Eso rompería el circuito. Eso tiene que salir de acá. Sí. Entonces, si no logro sacar la corriente que demandan todas las compuertas que yo conecto, el circuito empieza a funcionar mal. Probablemente va a empezar a bajar la tensión de salida, o sea, no va a funcionar bien. Como máximo le puedo conectar 10 compuertas y el circuito va a seguir respetando los valores de tensión y va a funcionar bien. Bien, margen de ruido, otra característica importante, sobre todo en la industria, que hay mucho ruido. Fíjense cómo sería la definición de margen de ruido. Yo salgo de un voltaje, por ejemplo, 0,4 voltios, si tengo un 0. Llega un ruido, se mete un ruido por un campo eléctrico que viene del aire, me induce allí algunas tensiones en el circuito y resulta que los 0,4 se transforman en 0,8 cuando van entrando otros compuestos. Hasta 0,8 no hay problema, porque hasta 0,8 sigo en la zona de 0. Pero si en vez de 0,8 el nivel de voltaje se viene a 1 voltio, por ejemplo, entonces me meto acá en la zona del medio y ya capaz que el circuito ahí ya no funciona más. Entonces, el margen de ruido es desde la salida de 0,4 hasta la máxima tensión que yo puedo tener para que el circuito funcione bien, que sería 0,8. Este pedacito. 0,8 menos 0,4 en TTL me da 0,4 voltios. En la zona del 1 pasa lo mismo. Fíjense que yo tengo de salida 2,4 voltios. Si el ruido me hace bajar este valor de 2,4 hasta 2 voltios, no pasa nada, pero si me lo hace bajar más, ya se mete en esta zona y el circuito no va a funcionar bien. Y ni hablar si baja más todavía. Que yo tengo acá un 1 y si el ruido me baja la tensión hasta por acá, la compuerta lo va a interpretar como un 0 directamente. Me va a cambiar el valor. Entonces, el margen de ruido es 2,4 menos 2 voltios porque es el menor valor que puedo tener ahí en la zona del 1 y el circuito va a seguir funcionando bien. 2,4 menos 2 voltios también me da 0,4. Esto es a propósito, se ha diseñado así a propósito el circuito, para que el margen de ruido, el 0 y el 1, tengan el mismo valor. Porque cuando el circuito está en funcionamiento, a veces tendrá un 0, a veces tendrá un 1 en la salida, va cambiando. Entonces no tiene sentido que tenga margen de distintos valores. Muy bien, margen de ruido TTL, 0,4 voltios. Fíjense que no es grande, un poquito menos de medio voltio. Pero bueno, medio voltio que entre por un campo eléctrico es bastante. O sea, el colmo sería que caiga un rayo cerca. ¿Por qué digo el colmo? Porque es una descarga eléctrica monstruosa, es un ruido eléctrico grande que produce a su alrededor. Nos puede matar.
hay un rayo cero. Bueno, bien. Margen de ruido. Frecuencia máxima de operación es otro índice importante. En TTL la máxima frecuencia es de 25 MHz. ¿Y por qué se da eso, profe? ¿Por qué no puedo trabajar a 50 MHz o a 100 MHz? Bueno, porque si yo los valores de las entradas de una compuerta se los voy cambiando rápidamente, digo, bueno, a la compuerta le pongo el voltaje de 0, ahora le pongo un voltaje de 1 y veo cómo cambia la salida. Si yo ese voltaje de 0 y 1 se lo voy cambiando rápidamente, voy a llegar a un momento que la salida no me va a alcanzar a responder a esa velocidad. Y ahí estoy hablando de la máxima frecuencia a la que la salida me va a responder. Y eso tiene que ver con la reacción del circuito, con el tiempo de propagación, decimos. Esto lo podemos ver a lo mejor acá, entenderlo acá. Este es el circuito de una compuerta AND. Estas son las entradas. Yo acá le puedo poner una tensión de 0 o una tensión de 1. Y cuando le cambio esas tensiones, el circuito va a haber distintas corrientes, distintas tensiones, y la salida, que es esta tensión de salida, va a cambiar de 2,4 voltios a 0,4, si es un 1 o si es un 0. Lógicamente, el circuito está alimentado con 5 voltios, para que todo funcione bien. Ahora, si yo tengo un 1 acá y un 1 acá, la salida me da 1, 1 por 1, 1. Pero si yo tengo, por ejemplo, 0 por 0, la salida me da 0. Entonces, cuando yo cambio un valor de entrada, veo que la salida, si lo veo lo veo en el tiempo y lo veo con una lupa temporal, digamos, lo veo en algún instrumento que me permita ver tiempos muy pequeños, microsegundos, por ejemplo, o nanosegundos, voy a ver que tengo una demora entre que yo le pongo un 0 a la entrada y me aparece el valor de salida correspondiente, pasan algunos microsegundos o algunos nanosegundos. Eso me impide que yo pueda elevar la frecuencia de operación mucho. ¿Sí? No sé si me... Entonces, en TTL, la reacción entre el cambio de entrada, esta es la entrada, acá estoy en 0, acá estoy en 1, valores de tensión. Esa transición de esa entrada me produce a la salida un cambio en la tensión de salida de la compuerta. Tiene una cierta demora. En caso de TTL, la demora es aproximadamente de 40 nanosegundos. Dice que son tiempitos muy cortitos. Pero bueno, si yo me voy como decíamos antes, al gigahertz, que son 1000 megahertz por segundo, ya son frecuencias muy altas y ya no me funciona con este tiempo, porque 1 gigahertz tiene de periodo, o sea, la inversa de la frecuencia es 1 nanosegundo. Entonces, si a 1 gigahertz yo le hago cambiar la entrada a 1 gigahertz, o sea, 1000 millones de veces por segundo, cada 1 nanosegundo yo le estoy cambiando el valor de la entrada. Y como tengo 40 nanosegundos como tiempo de respuesta, la respuesta ni se va a mosquear cuando yo le voy cambiando con esa velocidad tan alta. Por eso me da el TTL, para que la respuesta del circuito funcione bien, tengo que tener una frecuencia que no supere los 25 MHz. Bien, otro índice importante de una familia lógica, el consumo de potencia. En una compuerta promedio, en TTL,
consumo 10 milivatios de potencia. Sí, pero 10 milivatios no es nada, profe. Bueno, pero cuando yo tengo un circuito grande, con muchas compuertas, y 10 milivatios por segundo. el vatio es un joule por segundo. Esto es una medida de potencia. O sea, 10 milijoules por segundo sería. Un nivel de potencia. Sí, después yo le pongo una cierta batería con una cierta energía. Entonces depende del tiempo que esté funcionando el circuito, veo si la batería cuánto me va a alcanzar hasta agotarse. Bien, y para comparar, sí. Normalmente, esto, ¿en qué se utiliza para poder llevarlo a la realidad de ese máquina? Bueno, en todo el circuito de electrónicos digitales vos vas a tener este tipo de circuito. A lo mejor no la familia TTL, pero va a tener este tipo de funcionamiento con una cierta tensión. ¿Y qué función cumpliría? Y cuando vos en una calculadora apretás 8 más 8 y te da el resultado 16, ahí funcionó un circuito lógico de esta manera. ¿Está bien? Vos decís 8 más 8. Cuando apretás el 8, esa tecla se traduce en un número binario, 8, junto al otro 8 y a la operación suma, hace eso en un circuito correspondiente lógico. Y a la salida te da el número 16 en binario y después hay que traducirlo a decimal y mostrarlo en display. Todo eso, digamos así. Eso es todo lo que hace, digamos, entre comillas, podría ser como el cerebro. Y sí, lo que se llama la CPU, Claro. la unidad de control de proceso, o la unidad central de proceso. Sí. Le faltaría, a ver si le faltaría, sí. Después está la parte de memoria, donde va almacenando los datos. Bueno, un índice que resumen a veces las características de una familia lógica. Es el índice tiempo de propagación por potencia. ¿Por qué? Porque el tiempo de propagación yo quiero que sea lo más chico posible. No. ¿Sí? La propagación entre No es el diente. la entrada y la salida. Que sean muy poquitos nanosegundos. Si puedo que sea instantáneo, Sí. mejor, sería ideal. Ese tiempo de propagación bien cortito y el consumo de la potencia lo menor posible. Eso es lo que se busca en sucesivos desarrollos de familias lógicas. Entonces, bueno, en TTL tenemos aproximadamente un tiempo de propagación por una potencia, por la potencia consumida, o sea, los 10 milivatios, por el tiempo de propagación de alrededor de 40 nanosegundos, nos estarían dando algo así como 100 picojoule. Esto es una unidad de energía. ¿Sí? Es un índice para comparar otras familias. ¿Sí? Ahora después cuando comparemos con CMOS, vamos a ver una diferencia apreciable. Bueno, muy bien. Rápidamente, ya que ya tenemos los conceptos, vamos a ver los mismos conceptos en la otra familia lógica. La familia CMOS, que es un poquito posterior, tuvo más éxito comercial que TTL, porque fue una mejora sobre la familia TTL. Tiene menor consumo de potencia, tiene un rango de alimentación más grande. Se puede alimentar desde 3 voltios, que el circuito va a funcionar, hasta 15 voltios, que el circuito va a seguir funcionando. El margen de ruido es mejor, el CMOS, y el tamaño de la compuerta es menor, porque yo pongo la misma cantidad de transistores, armo el mismo circuito en CMOS y en TTL, y el circuito CMOS es más pequeño. Entonces me permite armar en una menor superficie, poner más cosas, ¿sí? Y
Y cuando estamos hablando de 1000 millones de transistores, bueno, la diferencia de tamaño es importante. Bien, tensión de alimentación, como decíamos, hacemos de 3 a 15. ¿Bien? Vamos a ver que, por ejemplo, con 3 voltios tenemos el menor consumo de potencia, que a veces se busca un circuito con menor consumo de potencia. Por ejemplo, yo tengo que hacer un circuito, no sé, unas luces para la bicicleta, que van a pila. Yo quiero que tengan el menor consumo posible para que la pila me dure más tiempo. Entonces, en ese caso voy a usar probablemente 3 voltios. Además que 3 voltios lo soluciono con 2 pilas. En cambio 15 voltios ya se me complica. ¿Y 15 voltios para qué sirve una alimentación alta? Y por ejemplo, si yo estoy en un ambiente industrial y necesito un margen de ruido grande, entonces ahora vamos a ver que alimentando con 15 voltios tengo un margen de ruido bastante mayor al que teníamos con TTL. Bueno, ¿cómo son los valores de voltaje? Los voltajes de salida el voltaje de salida en 1 es la tensión de alimentación menos 0,05, o sea, casi la tensión de alimentación. Y el valor de salida en 0, el valor de tensión de salida en 0, es casi 0, 0,05. Es una familia lógica muy simétrica, podemos decir. Los valores de tensión, vamos a ver que la zona de 0 y la zona de 1 son zonas prácticamente simétricas con respecto al eje de voltajes. La corriente de salida, bueno, va a depender del voltaje que yo utilice. Van entre 0,8 mA más o menos y 8,8 mA. Cuanto más voltaje de alimentación yo utilice, mayor corriente voy a poder usar. Tenemos ese valor de corriente, vos estás diciendo, por ejemplo, acá tenés 0,98 mA, cuando vos tenés una tensión de alimentación de 5 voltios, ¿qué relación hay? Sí, correcto. Si en vez de 5 voltios vos la alimentás con 10, le vas a poder sacar a la compuerta hasta 2 mA con 25. ¿Y cómo sé si puede llegar a ser más o puede llegar a ser menos? Si vos le querés sacar con 10 voltios más de 2 mA con 25, Sí. vas a ver que la tensión de salida va a bajar, ya no va a ser la de funcionamiento normal. El circuito no va a poder funcionar normalmente. Pero si, por ejemplo, yo, en vez de tener una tensión de alimentación, en vez de 5 o 10, no sé, 8, ya se arregla entre simple, ¿cómo haces? Esos ya son valores fijados. Sí, más o menos, no sé. No sé exactamente, pero sí, son valores intermedios estos dos. No nos vamos a poner tan finos nosotros. O sea, para el objetivo de la materia no importa. Es un valor, sí, será con 8 voltios, un valor intermedio entre estos dos, la corriente máxima que puedo obtener. Sí. No sé si es lineal. No sé. Muy bien. Corriente de salida en alto es siempre saliente y la corriente de salida entrante, la corriente de salida en bajo, o sea, con valores de 0 de tensión, es entrante. Y son simétricos. Entonces, si la corriente de salida con 5 voltios es un máximo de 0,88 mA, cuando ponemos un 0 con 5 voltios, la corriente máxima que va a ingresar a la compuerta es de 0,88. En un sentido va y en otro sentido va. Muy bien, voltajes de entradas. Acá lo que hay que tener
en cuenta es la tensión de alimentación para determinar los valores de ceros y los valores de 1. Por ejemplo, acá estamos en 5 voltios de alimentación. Entonces, el eje de voltaje va a ir de 0 hasta la tensión de alimentación, hasta 5. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la zona de 0 y la zona de 1? Bueno, la zona intermedia, o sea, vamos a tener que determinar estos valores para el máximo 0 y este valor que va a ser el 1 más pequeño, la zona de 1 mínimo. Este valor es 0,45% de la alimentación. Y este valor de acá es 55% de la alimentación. Entonces, si es 5 voltios, lo que hacemos es 5 voltios por 0,55 y nos va a dar 2,75. Y si hacemos 5 voltios por 0,45, nos da este valor de 2,25. Si le cambiamos la alimentación, estos valores nos van a cambiar. Por ejemplo, si estamos en un circuito con alimentación de 15 voltios, si hacemos 15 voltios por 0,55 me da 8,25. Y si hacemos 15 voltios por 0,45 me da 6,75. Entonces, el eje de voltajes con 15 voltios me va a quedar así. De 0 hasta 6 voltios 75 va a ser todo eso la zona de 0. Y la zona del 1 va a ser de 8,25 hasta 15. Fíjense qué diferencia que hay alimentándolo con un voltaje bajo y alimentándolo con un voltaje alto. ¿Correcto? Bien, corrientes de entrada. Estos transistores MOSFET con los que se fabrican las compuertas CMOS tienen una corriente de entrada 0, porque a la entrada del transistor tienen una capa de aislante, una película de óxido aislante que no deja pasar la corriente. Entonces, la tensión sí es un defecto y hace funcionar el circuito como si fuese un pequeño capacitor que se carga ahí, pero no tengo corriente de entradas. Eso hace que disminuya el consumo de potencia, el consumo de corriente. Bien, y si hablamos del fan-out, o sea, qué cantidad de compuertas puedo conectar a otra compuerta CMOS, o la corriente de entrada de 0, yo teóricamente puedo conectar infinitas compuertas a la salida de otra compuerta CMOS. En la práctica ese valor está limitado, más o menos a 100. Decimos que 100 puede ser el valor máximo o el valor de fan-out en CMOS. ¿Sí? Pero teóricamente sería infinito, porque no tengo corriente de entrada en las compuertas. Bien, ¿qué pasa con el margen de ruido? El margen de ruido depende ahora de la tensión de alimentación. ¿Por qué? Porque estos valores del medio, de la ventana esta que no se puede usar en el centro de voltajes, depende de la tensión de alimentación. 0,45 de la alimentación y 0,55 de la alimentación. Entonces, el margen de ruido en 1 va a ser el valor de salida en 1, es este, alimentación menos 0,05, menos este valor acá. Y el margen de ruido en 0 va a ser este valor, lo llamamos DIL máximo, tensión de entrada bajo máximo. La máxima tensión con una entrada del 0, la zona del 0. Este valor menos BOL, la salida por defecto del 0, esto me da el margen de ruido en 0. Fíjense que nos da valores altos, por ejemplo, con 10 voltios de alimentación me quedan 9,95, este valor,
menos 5,5, 4 voltios 45. Y en 0 me pasa lo mismo, 4 voltios y medio casi de margen de ruido. En TTL, ¿se acuerdan cuánto era? ¿El ruido? 0,4 voltios. No llegaba a medio voltio. Y fíjense acá, con 10 voltios ya tengo 4 voltios y medio casi de margen de ruido, muchísimo. Y si me voy a 15 voltios, obtengo todavía un poco más. Muy bien, máxima frecuencia de operación para CMOS, ¿sí? Es quizá la desventaja más grande respecto al TTL porque no llega a la velocidad de TTL. 10 MHz aproximadamente. El consumo de potencia promedio en CMOS, sí, es mucho más chiquito. Al no tener corrientes de entradas, consume mucho menos, 1.000.000 de veces menos que TTL. En TTL teníamos 10 milivatios y acá tenemos 10 nanovatios aproximadamente. Índice de propagación por potencia. Una pregunta. Sí. Esto era consumo por compuerta y lo otro que habías dicho era el consumo de... La frecuencia máxima. No, del consumo de potencia. 10 milivatios TTL y CMOS 10 nanovatios. Entonces hay 1.000.000 de veces de diferencia. Y una pregunta, ¿qué capaz ya lo dijiste, pero no te escuché? ¿Qué diferencia hay entre CMOS y TTL? Los transistores son distintos, entonces el circuito de una compuerta es diferente. ¿Sí? Fíjate esto. Esta es una compuerta AND en tecnología CMOS. Esto sería un transistor CMOS. Este es otro, este es otro, este es otro, y acá tenés dos más, 6 transistores. Además no tengo resistencias, es otra característica de la familia CMOS. Según cómo está el transistor se comporta como una resistencia, entonces no necesito adicionar a resistencias al circuito integral. En una compuerta TTL el circuito es así. Tengo este transistor que bueno tiene 2 emisores, pero es un transistor. 2, 3, 4, 5, 6 transistores. 2 diodos y un par de resistencias. 4 o 6 resistencias. O sea, son circuitos diferentes. Pero en forma lógica, los dos funcionan como una compuerta AND, que hacen lo mismo. Muy bien, y el índice de propagación por potencia, si comparamos eso entre las dos familias, CMOS tiene menor velocidad, o sea, mayor tiempo de propagación, pero la potencia es mucho menor, entonces finalmente en este índice le termina ganando a TTL 100.000 veces. O sea, en CMOS el producto tiempo de propagación por potencia es 1 milésimo de picojoule. Y en TTL teníamos 1 picojoule, 100 picojoule. No me acuerdo. 100 picojoule. 100.000 veces menos tenemos ahora. 1 milésimo de picojoule. ¿Sí? Bueno, sí. Seguimos. ¿Qué pasa hoy en día? Ya ahora
se intenta desarrollar no familias para interconectar con puertas, sino dentro del mismo circuito, integrado, usar una lógica en particular, con niveles de tensión, corriente, etc. Entonces, así es como hoy en día se fabrican los microprocesadores, por ejemplo, que logran mucha velocidad, 1 GHz de velocidad, y con un consumo pequeño también, proporcional a la velocidad. Fíjense, cada puntito negro es un terminal de conexión, si no me equivoco. Hay un montón de terminales de conexión. Este es un microprocesador i7 de Intel. Versión 9700. Bueno, bien. Podemos, esa comparación que hicimos entre CMOS y TTL, también la podemos hacer dentro de la misma TTL, por ejemplo, porque hay varias ramas dentro de la TTL. Está la TTL clásica, que es la 74, que nosotros estudiamos. Después salieron otras ramas, la TTL bajo consumo, TTL alta velocidad, etcétera, etcétera. Y dentro de la CMOS está la estándar, que es la 4000, y después hay una mejorada que tiene mayor velocidad, etc. Acá hay un arbolito que muestra las distintas familias lógicas. RTL, DTL, RTL. Para el lado de los otros transistores tengo la CMOS y algunas más. Las más conocidas son TTL y CMOS. Bueno. Vamos a ir un poquito rápido para no cansarnos. Compuerta AND. Esto ya lo hemos visto en la clase pasada. La compuerta AND tiene su tabla de verdad, 0 por 0, 0, 1 por 1, 1. El circuito TTL tiene esta forma. Acá está la foto del chip, del circuito integrado 7408, y este es el que tiene 4 compuertas TTL, 4 compuertas AND. Muy bien, CMOS también tiene la versión de compuertas AND. Este circuito es el CD4081. Tiene 4 compuertas AND. Hay un montonazo de circuitos. Compuertas AND de 2 entradas, de 3 entradas, qué sé yo, hay 1000 circuitos, por decir algo. Bien, la compuerta OR, también está la versión TTL, que empieza con 74, y la versión CMOS, que empieza con 40, CD4000. Bien, la otra compuerta básica es la NOT, en tecnología TTL. Tengo este circuito. Y acá que tengo variaciones, distintas compuertas con inversores. Fíjense, tengo un montonazo. TTL, CMOS, distintas versiones de TTL. LS es bajo consumo, la L, y la S es de alta velocidad. Entonces, bueno, tengo varias versiones, tengo más de 10 circuitos integrados distintos con inversores, de una tecnología y de otra. Bien, dentro del CMOS, acá tengo, por ejemplo, un inversor. Este circuito tiene 6 inversores CMOS, 40, 69.
Además tengo circuitos un poquito más complejos, además de circuitos que me hacen el funcionamiento de una compuerta. Acá tengo, por ejemplo, un sumador completo. ¿Se acuerdan el circuito sumador completo? Que suma 2 bits más el acarreo que puedo tener de una columna anterior para hacer una suma. Bueno, este es un sumador de 4 bits. Ya me suma 4 bits de un lado, 4 bits del otro. Ya está todo integrado acá adentro. Es el 4008 con tecnología CMOS. Y si lo graficamos con puertas, tiene todo esto adentro. Después hay un circuito que hace sumas y hace restas. Antes preguntabas, me olvidé tu nombre. Perdón, me olvidé tu nombre. ¿Cómo es? Lucas. Antes me preguntabas para qué se usaban los circuitos, qué sé yo, o cómo era el cerebro de la calculadora. Bueno, acá hay circuitos integrados un poquito más complejos. Por ejemplo, este circuito hace sumas y hace restas. De 4 bits nada más. Yo le pongo un número binario de 4 bits y otro número binario de 4 bits. Entonces, puedo hacer que sume los dos o que haga uno menos el otro. Y se hace con 4 sumadores completos. Es un circuito parecido a este, que es el circuito sumador de 4 bits. Fíjate que tiene unas cuantas compuertas, solo para 4 bits, de un lado y del otro. Entonces, esa compuerta se implica esa cantidad para una calculadora. Claro, cuando la calculadora toma números decimales de 8 cifras, ahí estoy con un dato elevado, grande. Entonces, probablemente no sé cómo trabaja dentro de la calculadora a ese nivel. A lo mejor hace por pasos, haciendo la suma. No lo sé. Porque tiene una cierta arquitectura que puede ser 8 bits, 16 bits, o ahora los procesadores toman hasta 64 bits de arquitectura. Entonces pueden hacer operaciones con 2 datos de 64 bits. Acá hay un ejemplo de un circuito suma-restador de 8 bits. Entonces toma 8 bits de un lado, 8 bits del otro, sería los bits A0, A3, A4, A7, sería 8 del número A. Y el número B, acá. Y me tira el resultado en 8 bits más el acarreo que puedo tener. Bueno, este es un esquema del circuito. Circuito comparador. Los circuitos comparadores también se usan bastante y hay circuitos integrados. Por ejemplo, el 7485 es un comparador de 4 bits. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo le pongo 4 bits y 4 bits y compara cuál es el número más grande, el más grande, el más chico, y si son iguales. Entonces tengo 3 salidas. Más grande es el A, más grande es el B, o son iguales. Este es el comparador más básico que viene, para 2 bits. Pero este que es para 4 bits, por ejemplo, trae más cantidad de compuertas para lograr hacer eso. Bueno, circuitos multiplexores. Estos circuitos pueden, de 2 señales de entrada, pueden dejar pasar a la salida la que viene de un lado y la que viene del otro, según una señal de selección que tengo acá al costado. Entonces, bueno, también se usan, por ejemplo, en el suma-restador, me parece que se usaba este tipo de circuito, acá. ¿Por
Porque si sumo, tengo que entrar con el valor, me parece 0, y si resto, tengo que entrar con el valor negado del bit. Bueno, según el algoritmo me hace la resta de los dos. Entonces necesito ahí un multiplexo. ¿Cómo sería el cerebro? Se lo llama unidad aritmética y lógica. Hace todas las operaciones aritméticas en una calculadora, también en una computadora, en un teléfono. O sea, hace sumas, restas, todo tipo de operaciones matemáticas y comparaciones de un número con otro. Bueno, para 4 bits me queda este circuito. Para 4 bits tengo este circuito. Imagínense, para 64 bits de datos de un lado y del otro, el circuito es mucho más complejo. Bueno, nada más. Hacemos un recreo pequeño y hacemos algo de práctica. ¿Sí? Podemos hacer 15 minutos, 10:45 arrancamos.